Nuestro título en esta mañana es La bendición de Dios está sobre su pueblo. Ese es el título. La bendición de Dios está sobre su pueblo. Y nuestro tema es creyentes sabios en un mundo malo. Ese es el tema. Creyentes sabios en un mundo malo. Amados hermanos, sabiendo que el bien y que la bendición de Dios está sobre nosotros, fue derramada sobre nosotros, entonces procuremos ser creyentes sabios en un mundo completamente malo. Recordemos que la bendición de Dios no elimina nuestra responsabilidad en este mundo. Aunque Dios despliegue su bendición sobre nosotros, eso no significa que nosotros dejemos de hacer lo que nos toca hacer. Por lo tanto, la sabiduría es el modo en que caminamos nosotros dentro de la bendición de Dios. Esa es la forma. Y este capítulo 8 que vamos a tratar en esta mañana, vemos cómo a través de la sabiduría, a través de la astucia, a través del ingenio de Esther y Mardoqueo, como venimos viendo a lo largo de todo este libro, vamos a ver cómo Dios transforma un decreto de exterminio en un decreto de vida, usando la sabiduría y el ingenio de Esther y Mardoqueo en medio del mundo malo en que ellos estaban viviendo. Vamos a ver cómo Dios preserva la vida de su pueblo a través de la sabiduría de ellos. Y cómo Dios convierte el lamento, la tristeza la convierte en alegría y en baile, en gozo, gracias a esa sabiduría. Pero no solo eso, sino cómo se convierten los gentiles al pueblo judío gracias a la sabiduría también de ellos. Jesús dijo a sus discípulos, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En otras palabras, el Señor Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos y nos está diciendo a nosotros, sean sabios en un mundo malo. Sean prudentes como las serpientes, sencillos como las palomas. También le menciona a sus discípulos una parábola en la que les dijo que alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Y sigue diciendo, porque los hijos de este siglo, los hijos de este mundo, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Jesús está diciendo, ellos usan de más sabiduría en el desarrollo en el mundo que aún los hijos de luz al conducirse y relacionarse con las personas. Aún el apóstol Pablo dijo, quiero que sean sabios para el bien. Sean sabios para el bien, pero sigue diciendo, e ingenuos para el mal. Por lo tanto, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Creyentes sabios en un mundo malo. Hermanos, Esther y Mardoqueo fueron sabios en el mundo que les tocó vivir. Aprovecharon las oportunidades de gracia que se les presentaron, pero ellos fueron sabios porque las aprovecharon. Esther y Mardoqueo fueron sabios en tomar decisiones de vida para las personas que les rodeaban. Pero no solamente eso, ellos fueron sabios en vivir estratégicamente para Dios.
en la sociedad en la que vivieron. Y nosotros, al igual que ellos, necesitamos, hermanos, ser sabios y aprovechar las oportunidades de gracia que tenemos para interceder, para orar, para clamar. Estás en tiempo de gracia. Aprovecha el tiempo de gracia con sabiduría para interceder por otros. Necesitamos nosotros usar de sabiduría estratégica como la tuvo Esther y Mardoqueo para proteger la iglesia de Dios por medio del evangelio. Y necesitamos planificación sabia en tiempos difíciles para mostrar a Cristo en nuestras vidas y que otros puedan llegar al Señor. Amados, la bendición de Dios está sobre su pueblo. Dios trajo bendición sobre su pueblo. La bendición está sobre ti. Por lo tanto, seamos creyentes sabios en este mundo malo. En primer lugar, el primer punto, creyentes sabios que aprovechan las oportunidades de gracia. Ese es el primer punto. Creyentes sabios que aprovechan las oportunidades de gracia. La oración. La oración. Miren el versículo 1 al 6 del capítulo 8. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán. ¿Recuerdan quién era Amán? El malo, el segundo en el reino, el malo que fue ahorcado en el capítulo anterior. El rey le da la casa de Amán a Esther. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Era su padrastro. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo, y sus designios que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? En primer lugar, creyentes sabios que aprovechan las oportunidades de gracia por medio de la oración. En el versículo 1 vemos que el rey la pone a Esther por encima de la casa de Amán, este hombre malo. Y nos dice el versículo 1, apenas comienza, dice el mismo día. ¿A qué día se estaba refiriendo? Bueno, el día en que Asuero había perdido el sueño. ¿Se acuerdan en el capítulo 6? Capítulo 7 que vimos la semana pasada. Asuero pierde el sueño, no puede dormir, trae a traer los registros del reino. El mismo día en que Mardoqueo, el humilde Mardoqueo, es exaltado, y el mismo día en que el orgulloso Amán es derribado y humillado. Esto aconteció el mismo día en que la reina Esther se le presenta delante del rey y le expone los designios malignos de Amán y le dice: él es el traidor y el enemigo. El mismo día en que Amán es colgado en la horca que había sido preparada para Mardoqueo, ese mismo día Amán terminó sin nada. Ni siquiera tenía ahora una heredad para heredarle a su familia. No había herencia.
tenía una mansión, tenía riquezas, tenía posición, pero de la noche a la mañana se lo perdió todo. Todo se le fue, porque el rey se lo quitó y ahora pasó a ser posesión de la reina. Así que en el versículo 2, el rey le pone el anillo que le pertenecía también a Amán y se lo coloca en la mano también a Mardoqueo. No solamente Amán perdió toda su prestigio, su casa, sino que perdió también su anillo de posición y poder. Y es dado a este hombre, Mardoqueo. Esta era realmente una joya importantísima. Ese era el anillo que el rey le había dado a Amán para ser segundo en el reino. Y ahora ese anillo pasó a manos de Mardoqueo. Y qué tremenda bendición de Dios sobre su pueblo. Eso es algo tremendo. Porque estábamos viendo anteriormente que Esther y Mardoqueo estaban al borde de la muerte, al borde de ser exterminado. Parecía que tenían una nube sobre su cabeza, todo iba mal sobre ellos y de repente todo se revierte. Ahora son ricos, tienen una mansión, tienen riquezas, tienen posición, tienen el anillo de poder. Todo cambió de repente. La bendición de Dios sobre su pueblo. Pero frente a esto, amados, déjenme decirles, y debemos entender, que Dios no siempre da este tipo de finales felices. Entiéndanlo. No esperes el mejor final feliz en tu vida, como en los cuentos de hadas. No lo esperes. O como ocurrió aquí, sí puede suceder, pero no siempre va a acontecer en la historia de los creyentes en el mundo. Hoy en día no todos los cristianos fieles son promovidos, no todos los cristianos fieles son puestos en alto, ni reciben honores especiales. Algunos de ellos son despedidos por la defensa del evangelio. Algunos de ellos son maltratados por guardar la integridad en el Señor. Algunos de ellos son expulsados, rechazados o perseguidos por ir en contra de las prácticas de este mundo. Y eso lo vemos en los creyentes del primer siglo. Ellos no tuvieron el mejor final. Fueron apedreados, aserrados, encarcelados. Fueron muertos. A pesar de que vivieron para la gloria de Dios. No siempre el mejor final es para los cristianos. Pero podemos entender, amados, que aunque Dios no ha prometido que si nos mantenemos fieles, entonces nos va a hacer rico, aunque no nos ha prometido que vamos a tener el mejor final feliz en la tierra, Él sí nos dice que está en control de nuestras circunstancias, está en control de nuestra historia, y aunque no seamos recompensados en esta tierra, recibirás tu recompensa y la gloria cuando te encuentres en su presencia. De una u otra manera, tu final va a ser dichoso. De una u otra manera, tu final va a ser feliz. Sea que seas recompensado en la tierra como lo fue Amán y Esther, como lo fue Mardoqueo y Esther, o serás recompensado en gloria cuando te encuentres delante del Señor. Es importante destacar esto. Pero tanto Esther como Mardoqueo, siendo creyentes sabios, ellos aprovecharon la oportunidad de gracia que el rey le estaba extendiendo en ese momento. Así que en el versículo 3 de este capítulo que acabamos de leer, Esther se presenta una vez más ante la presencia del rey para hacerle una petición, y esta es la segunda intervención de la reina en presencia del rey. Es la segunda vez que ella se presenta de esta manera y ella le manifiesta que no se conforma con la muerte de Amán. No me termina de llenar, no me termina de satisfacer que haya muerto el maligno, porque todavía hay un decreto que sigue vigente. Sí, te encargaste del maligno, pero todavía hay un decreto que envía a todo mi pueblo y a toda mi nación a una muerte segura. Así que vimos en el capítulo 5
capítulo 5, versículo 2, vimos que la reina cuando se presentó por primera vez delante del rey, ella se presentó de pie. Se presentó delante del rey y el rey al verla se compadeció, halló gracia a ella y el rey le extendió el cetro. Pero en esta segunda vez, en el versículo 3, dice que la reina entró en presencia del rey, pero estaba de rodillas. Cayó postrada ante la presencia del rey. Y eso muestra o significa humildad, significa humillación delante del rey. Ella se postró en humillación, reconociendo que necesitaba de la gracia de él en la petición que le venía a traer. Y así es como se presenta la reina. Pero no solamente se presenta humillada ante la presencia del rey, sino que aún en esta segunda ocasión nos dice que ella llora, llorando en lágrimas, en el versículo 3, de igual manera. Ahora, ¿por qué llora? Porque ella era consciente que el rey podía negarse a darle la petición. Ella sabía que su pueblo estaba en un camino de muerte seguro y que el rey podía decirle que no. Y por eso ella se presenta ahora de rodillas, humillada y llorando, rogándole que le conceda esta petición. Y este primer punto es sumamente importante, porque aprendemos de Esther la sabiduría que aprovecha en medio de la gracia que el rey le está extendiendo. Ella utilizó de sabiduría, usó de la herramienta que tenía, usó de la posición que tenía, era reina. Aprovechó su posición, aprovechó la gracia del rey y ella vino, se postró, lloró y le rogó, intercedió por el bien de su pueblo. Vemos una intercesión perseverante. Y esto es clave, amados. Esto es clave. Vivimos en tiempos tan mediocres en el cristianismo frente a la oración. Somos tan débiles en la oración. Es clave. Cuando alguien amenaza al pueblo de Dios, la iglesia no puede quedarse callada. La iglesia debe presentarse en la presencia del rey e interceder por su pueblo. La iglesia debe presentarse con lágrimas, de rodillas y clamar al rey, utilizar con sabiduría el medio de gracia que tenemos. Estamos en tiempos de gracia. El rey extendió el cetro para que tú te acerques al trono de gracia cuando tú lo desees y así poder recibir lo que necesitas. Y Esther intercede ante el trono del rey. Y lo que resultó de esa intercesión que ella hizo fue que su pueblo obtuvo esperanza y obtuvo vida. ¿Cuánto más deberíamos nosotros, los que hoy conocemos a Cristo, cuánto más nosotros que conocemos el poder que opera en Él, que conocemos las promesas que hay en Él, que conocemos la bendición de Dios que ha sido derramada sobre nosotros, interceder continuamente en el trono de la gracia por quienes nos rodean? ¿Cuánto más deberías doblar tus rodillas, hermano? ¿Cuánto más deberías llorar en la presencia del Señor, pidiendo por la salvación de las almas que se están yendo al infierno, para que reciban el evangelio de Jesucristo y así no mueran, sino que entren a la eternidad con Dios? ¿Intercedes, amigo mío? ¿Estás intercediendo? ¿Pasas tiempo en oración? ¿Eres un hombre o una mujer que ora? ¿Que usa de la sabiduría? Porque eso es sabiduría. El que no ora no está siendo sabio. Porque la sabiduría está en aprovechar el medio de gracia para beneficio, no solamente tuyo, sino beneficio de quienes te rodean. ¿Estás haciéndolo? ¿Cuántas veces al día te presentas? ¿Cuántas veces intercedes orando por las necesidades de tus hermanos en la iglesia? ¿Cuántas veces, hermano? Pregúntate. ¿Estás clamándole al Señor?
por cada uno de tus hermanos? ¿Cuántas veces intercedes? ¿Cuántas veces oras al Padre por el crecimiento espiritual de los hermanos en la iglesia? ¿Cuántas veces, hermano mío, intercedes en la presencia de Dios por la salvación de las almas de las personas que están a tu alrededor? ¿Cuántas veces los haces por tu esposa que es incrédula, por tu esposo que es incrédulo, por tus hijos que todavía no conocen al Señor, por tus padres, tus abuelos, tus tíos, tus primos, tus sobrinos, tus amigos, tus compañeros, tus vecinos? Sé sabio y aprovecha la oportunidad de gracia, la oración que Dios nos ha dado para interceder en su presencia. Amigo mío, una persona comprometida con la oración puede marcar una gran diferencia en el mundo en el que vive. Solamente personas de oración pueden marcar una gran diferencia, porque la oración es la clave que libera el poder de Dios. Es la oración lo que mueve la mano de Dios, es la oración lo que hace que Dios te dé lo que tú estás deseando, necesitando o requiriéndole. Sin embargo, no tenés porque no pedís. Y si pedís, pedís mal para gastar en vuestros propios deleites, no para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, aprovechemos el medio de gracia, lo estamos desperdiciando en esta generación. Esta es una generación fría, esta es una generación tibia, esta es una generación que no sabe lo que es que le duelan las rodillas. Esta es una generación que no sabe lo que es pasar horas en la presencia de Dios, no saben lo que es llorar e interceder en la presencia del Dios. Lo que nosotros hoy entendemos de la oración es algo tan superficial que no tiene poder. Por eso no recibimos nada. Por eso el cristianismo es tan flojo, tan mediocre, tan pobre. Porque falta oración. No estamos siendo sabios en utilizar esa herramienta poderosísima. Pero hermanos, miren el versículo 4 una vez más. Vemos en ese versículo 4 que el rey le extiende por segunda vez el cetro de gracia a la reina. Una vez más, ella se presentó sin ser llamada. Eso es lo que nos está mencionando. Por segunda vez, sabiendo que podía morir, se vuelve a presentar, pero ella recibe gracia nuevamente. ¿Pero por qué logró eso otra vez? ¿Por qué lo logró? Porque fue sabia. Fue sabia en aprovechar los medios que se le estaban extendiendo. Y en los versículos 5 y 6, Ester hace su petición al rey de anular el decreto de exterminio a los judíos. Y ella enfatizó claramente que el juicio ejecutado contra Amán había sido bueno. Era provechoso que se haya quitado de en medio al maligno, pero que nada le aprovechaba. Miren el corazón de Ester. Nada me aprovecha salvar mi propia vida si todo mi pueblo está camino a la muerte. ¿De qué me sirve mi propia salvación? Escucha bien, hermano. ¿De qué te sirve tu propia salvación si todos los que te rodean se están yendo al infierno? Ester mostró que no había egoísmo en ella porque ella ya había quedado libre. Ella no iba a morir, ella era la reina. Se había ejecutado al maligno. Ella estaba a salvo, pero todavía su pueblo estaba bajo el decreto de muerte. Y ella empezó a interceder, no me sirve. Pido que salves al pueblo. Pido que le conserves la vida. Algunas personas dicen que están interesadas por los que están lejos de Cristo. Muchos suelen decirlos. Los creyentes solemos decir que estamos interesados por las almas que van camino al infierno, pero no hacemos nada. Simplemente decimos.
pero no actuamos. No hacemos nada. No les hablamos de Jesús. No les invitamos a la iglesia. No les predicamos el evangelio. No les mostramos a través de nuestra vida el camino a la vida eterna. Pero Esther estaba preocupada por ellos. Y ella usaba de sabiduría para aprovechar la gracia extendida y rogarle no solo por su vida, sino por quienes le rodeaban. Aún Pablo estaba interesado por su propio pueblo. Pablo, lo vemos en las Escrituras, que él no solamente se preocupó por su propia vida, lo vemos a través de las Escrituras, las cosas que él sufrió por amor para la salvación de su pueblo. Aún Pablo dijo, digo la verdad en Cristo, no miento, dijo Pablo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo ser anatema, ser maldito, ser separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Pablo se dolía y Pablo intercedía por la salvación de su pueblo. Amados, aprendamos de la sabiduría de Esther a no estar satisfechos simplemente con nuestra propia salvación. Vivimos en un conformismo. Estamos tranquilos porque ya somos salvos, ya no vamos al infierno, ya no hay condenación para nosotros. Y caemos en esa tibieza, en esa quietud que hace que dejemos de aprovechar la sabiduría que Dios nos ha dado. Y muchos están yendo al infierno. Ella no solo se preocupó por su propia supervivencia, sino que también por la de su pueblo. Así que el Señor use nuestras vidas como un medio para hacer avanzar en y a través de nosotros su palabra, el Evangelio. Si estás a punto de renunciar, hermano, a orar por alguien o por algo, si estás a punto de dejar de orar, te has cansado de orar, piensas que Dios no va a responder, te animo, continúa orando, continúa intercediendo, toma tiempo en la oración. No bastan 5 minutitos cuando te levantas para irte a trabajar, no bastan 5 minutitos en la noche. Necesitas doblar tus rodillas, necesitas interceder, necesitas tomar el poder que hay en Dios sobre tu vida. Tu familia se va al infierno, tus amigos se van al infierno, la gente que te rodea está pereciendo. Y tú tienes un camino de gracia. Tú puedes interceder por ellos. Sigue pidiéndole al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. No dejes de interceder por otros. Sigue rogando para que el Señor envíe a su obra obreros. Envíe personas dispuestas a trabajar. Sigue orando, como Pablo lo hacía, no solamente para que los incrédulos conozcan a Cristo, sino para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pero necesitamos orar. Necesitamos orar, hermanos. ¿Saben qué? Acá parece todo lindo, ¿no? Todos congregados. Pero ¿saben qué? Hay muchos peleados. Hay muchos peleados, hay muchos con malos pensamientos y actitudes entre los hermanos. Lo sé como pastor. Y no saben lo que aflige mi corazón. ¿Y saben por qué? Porque decimos ser espirituales, pero no usamos el medio de gracia. No usamos el medio de gracia para crecer, para interceder por otros, por la salvación de las almas. Necesitamos aprovechar la oportunidad. Esto nos muestra una vez más que la bendición de Dios no elimina nuestra responsabilidad en este mundo. Que Dios te bendiga no significa que tú debes quedarte quieto. Tú debes actuar. Y por eso necesitamos de esa sabiduría espiritual para usarla como un medio para ayudar a otros. Amados, Esther no desperdició el momento. Ella lo aprovechó. Pero nosotros sí solemos desperdiciarlo. Mirando la televisión, mirando el teléfono, trabajando, haciendo muchos quehaceres y muchas actividades. Pero descuidamos lo importante,
Y más cuando hay personas, cuando hay situaciones y batallas que dependen que tú y yo oremos hoy, no mañana. Hay gente que está necesitando que tú te dobles hoy de rodillas para orar por ellos. No el mes que viene, no el año que viene, hoy. Hombres y mujeres. Así que no desperdicies el cetro extendido del Rey. Dios todavía tiene su cetro extendido. Tiempo de gracia, tiempo en el que podemos acercarnos a su trono confiadamente e interceder. No lo desperdice. Si Dios te da acceso, úsalo, aprovéchalo. Dios te está moviendo a orar por alguien, obedece. En primer lugar, seamos creyentes sabios. Seamos creyentes sabios que toman decisiones de gracia, oportunidades de gracia. Ahora, en segundo lugar, seamos creyentes sabios que toman decisiones de vida, que llevan el Evangelio, usan el Evangelio. En el primero somos sabios y utilizamos el medio de gracia, la oración. En el segundo somos sabios y tomamos decisiones de vida, decisiones con el Evangelio que Dios ha puesto en tus manos. Miren el versículo 7 en adelante. Versículo 7. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es el mes de Siván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo. Lo que mandó Mardoqueo. A los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua. A los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en el nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medios de correos montados en caballos veloces, procedentes de los repastos reales. En segundo lugar, creyentes sabios que toman decisiones de vida, decisiones por medio del Evangelio. En los versículos 7 al 8, como acabamos de leer recientemente, lo que dice el rey que pudo hacer, lo que yo sí pude hacer, es matar a Amán y darle sus propiedades, el poder a ustedes. Ahora, lo que no puedo hacer es revocar un edicto que ya firmé. Eso no lo puedo hacer. No puedo revocar un edicto de la ley de los medos y los persas. Era imposible. Era una ley fija. Pero aunque no podía eliminar el decreto, lo que sí podía hacer Asuero era hacer otro decreto nuevo. Y presten atención a esto porque esto tiene una implicancia en el Evangelio tremenda. No puedo eliminar el anterior, lo que sí puedo es crear un nuevo decreto firmado por mí y enviado a todas las personas nuevamente. En ese momento, lo que estaban recibiendo Esther y Mardoqueo era una carta en blanco. Estaban recibiendo un permiso real. En otras palabras, se le estaba otorgando poder. Ellos podían actuar rápidamente con lo que tenían y salvar a muchas personas por medio del nuevo edicto que se estaba creando. Ahora, ellos iban a tener que usar de mucha sabiduría, porque dependiendo cómo hacían el edicto, las personas se iban a salvar
o las personas se iban a morir. Entonces era sumamente importante. Por eso este punto es creyentes sabios que toman decisiones de vida en el Evangelio. Como lo fueron Esther y Mardoqueo, tomaron decisión sabia para salvación de muchos. A nosotros también se nos ha dado poder real. A ti se te ha dado poder de Dios, poder de lo alto sobre tu vida, para tomar decisiones de vida también, para ayudar a los que están bajo el decreto de muerte. ¿Recuerdan lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no solo eso. Pablo también dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Así que sé sabio porque tienes poder en tu vida. Dios ha puesto un decreto en tu mano que puede servir para salvación de vida o lo puedes usar para muerte de muchos. Sé sabio en tomar decisiones para quienes te rodean. No desperdicies el edicto de vida que Dios te ha dado. Úsalo con sabiduría. Pero miren esto que acontece en el versículo 9 al versículo 10. Vemos que se escribe, se redacta el nuevo decreto sellado por el anillo del rey y es enviado por todo el reino, 127 provincias, a toda velocidad, en todos los idiomas, para que todos puedan conocer el nuevo decreto. Hermanos, esto es tremendo. Dado que era imposible revocar el antiguo decreto, la estrategia del rey, puesta en manos de Esther y Mardoqueo, fue contrarrestar el poder del contrato anterior. No lo anuló. Lo que hizo fue restarle poder a ese contrato por medio del nuevo. Eso es lo que el rey estaba haciendo a través de Esther y Mardoqueo. El primer contrato decía que todos los judíos iban camino a la muerte. Todos debían morir. Ese era el primer edicto. El reino no los iba a proteger y encima se iba a financiar a unos mercenarios para que atacasen y matasen a los judíos. No había esperanza. Pero el segundo decreto dice que ellos pueden defenderse. Luchen por sus vidas. Agrúpense. Peleen contra el enemigo y se les saca la financiación. Ahora, si ellos atacan, no van a tener protección del reino. Ustedes pueden defenderse tranquilamente y eso no va a ser como rebelarse contra el imperio. Lo que es importante destacar es que el decreto original no fue cambiado ni alterado en ninguna manera. No se cambió. Si vuelven a leer lo que leímos recientemente, no podía ser modificado, no podía ser cambiado, permanecía vigente. Pero entonces se preparó el decreto que iba a ser para preservar las vidas, esperanzas. Qué interesante, amados, porque eso es lo mismo que pasó contigo y conmigo. Eso es lo mismo que ha pasado con cada uno de nosotros. Hay un decreto de muerte que se emitió en el huerto del Edén. El día que Adán y Eva decidieron rebelarse contra Dios. Un decreto de muerte que por cuanto la muerte entró por un hombre, ahora la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos nosotros estamos bajo el mismo decreto de muerte. En el Edén todos vamos camino a una condenación eterna. No puedes librarte, no puedes escapar. Y ese decreto no puede ser anulado. Es imposible anular ese decreto. Ahora, llegado el tiempo, Dios emitió un nuevo decreto
en la cruz del Calvario para dar vida, en el cual Dios revirtió las cosas, no eliminando lo anterior, sino restándole poder por medio del último edicto que se menciona, por medio de la sangre poderosa de Jesús. Este edicto es poderoso y genera una esperanza y una confianza para salvación a los que van camino a la muerte. Pablo dijo, por cuanto la muerte entró por un hombre también la resurrección de entre los muertos. Ese es el nuevo edicto, un edicto, todos mueren por el otro. Por este edicto, todos pueden tener vida. En el primer Adán todos mueren, en el segundo Adán todos serán vivificados. El segundo pacto, ¿cuándo fue eso? Cuando llegó el cumplimiento del tiempo. En el momento preciso, en el momento justo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y entonces, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, la quitó de en medio clavándola en la cruz. Este decreto tiene poder para salvar el alma de cada uno de nosotros. Tu vida está bajo el decreto de muerte. Vas a una condenación eterna, amigo. Vas a perecer. Lo único que puede revertir la situación es el decreto nuevo de Jesús a través de la fe en Él. Así que, al igual que en aquellos tiempos de Esther, podemos nosotros usar con sabiduría y divulgar el nuevo decreto de vida, el Evangelio. Creyentes sabios que usan la oportunidad para dar vida, para llevar el Evangelio. No solamente sabios en aprovechar el medio de gracia de oración para interceder por las personas, sino que somos sabios en utilizar el decreto de vida. Pero muchos agarran el decreto de vida, lo hacen así, un papelito. Está bueno el decreto. Esta es mi salvación. Y ahí lo guardamos. Ahí está. Y ahí queda. Y el Evangelio no es compartido. El Evangelio no es llevado. Y hay personas que están bajo ese decreto, bajo ese juicio. El antiguo decreto dice que el mundo está bajo el juicio de Dios. El decreto dice que el pecador va camino a una muerte infernal. Este no es el infierno. El infierno es lo que te espera por causa del decreto de muerte en el que has nacido por tus pecados. Y va a ser una condena horrible, tremenda. Y no hay nada que pueda revertirlo. Por eso lo que Dios hizo fue enviar ese decreto de vida. Por medio de la fe, produciendo una esperanza en nuestros corazones. Así que Dios resolvió el problema que amenazaba tu vida y mi vida gracias a este segundo decreto que dice así: arrepentíos y convertíos. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en el nombre de Jesucristo. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan de sus pecados. Dios manda a que se reconcilien con Él. Y tú no tienes que hacer nada para reconciliarte con Dios, porque Él ha conseguido la reconciliación por ti y por mí a través de la muerte sacrificial de Cristo en la cruz. El decreto ya ha sido anunciado. Cree y serás salvo. Cree y serás salvo. Ahora, ¿cómo llevaremos el nuevo decreto? Dicen las Escrituras en el versículo 10, una vez más. El versículo 10 dice: y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedentes de los repastos reales. ¿Cómo se debe llevar ese mensaje, ese decreto de vida? Rápidamente, a toda velocidad. No hay momento de esperar. No hay momento de callar, es momento de actuar. Es momento de llevar el mensaje. Ellos lo llevaron a prisa y lo divulgaron.
nosotros debemos hacerlo con urgencia, porque el mundo se está yendo al infierno. Predica el evangelio en tu trabajo, predica el evangelio en las calles, predica el evangelio a tu familia, predica el evangelio en la iglesia, predica el evangelio en donde puedas, porque tú tienes el poder, un decreto de vida. Llévalo por todos lados. Amigos, el reino empleó todos los medios a disposición en esa época. Los heraldos iban a caballo, iban en mulas, iban en camellos, iban en dromedarios, iban caminando por el desierto, iban en barcos a través del río Tigris y el Éufrates, porque debían cruzar diferentes lugares. En aquellos tiempos este imperio abarcaba gran parte de la tierra, hasta llegar el mensaje a todos, distribuyendo ese mensaje tan rápido como sea posible, para darles esperanza, para darles una fe, para darles la oportunidad de vida a cada uno de ellos. Ahora, la situación requería que se actuara con prisa, como también requiere que se actúe con prisa en nuestros días. Hermanos, en los tiempos de Cristo, la iglesia del primer siglo no se durmió. Si hoy nosotros estamos acá, es gracias a que la iglesia del primer siglo actuó rápidamente y envió velozmente el nuevo decreto de vida al mundo. Gracias a que ellos no se durmieron en su trabajo, no se durmieron en sus actividades y en las cosas del mundo, es que nosotros hoy tenemos una esperanza. Es que nosotros estamos reunidos. El apóstol Pablo, los apóstoles, los discípulos, ellos salieron a las ciudades, a los países, a los continentes, caminando en caballo, en barcos, hasta llevar el mensaje de vida eterna por todos lados. Pero nosotros no le hablamos ni a nuestro compañero. Nosotros no le hablamos a nuestra familia. No le hablamos a nuestro vecino. Tienes un decreto de vida. Nuestra situación lo requiere con gran rapidez. Amigo, no estoy tratando de alarmarte. Tú si estás aquí, aunque en cierta manera debes alarmarte. Pero esta podría ser tu última vez que escuches el evangelio. Hoy podría ser la última vez que tú escuches el mensaje de gracia, el mensaje de amor, el mensaje de Dios, de reconciliación. Por amor a ti. Puede que no lo escuches nunca más y puede que vayas a morar eternamente al infierno. Ahora es el momento apropiado para poner tu fe en Jesucristo, para arrepentirte de tus pecados. Hoy es el momento, no mañana. La única ocasión en la que Dios quiere que actuemos con rapidez, las dos únicas ocasiones en las que Dios quiere que nos movamos velozmente, es para recibirle a Él como salvación, como Salvador. Ven rápido, apúrate, acércate, mientras todavía puede ser hallado el Señor. Buscadme y viviréis. Pero ten cuidado que no sea demasiado tarde cuando decidas venir a la presencia de Dios. Pero no solamente para recibirle como Salvador, sino en segundo lugar, cuando ya has recibido a Cristo, Dios quiere que con rapidez y celeridad enviemos el mensaje por todos lados. En esas dos ocasiones Dios quiere velocidad y rapidez para nosotros. Y si tú eres salvo, apresúrate a entregar el decreto de vida a quienes te rodean. Si tú ya eres creyente, apresúrate y ya no te demores en llevar el evangelio. Sé un creyente sabio que toma decisiones de vida por medio del evangelio. Recuerda que Esther y Mardoqueo no se quedaron llorando simplemente frente al rey. No se quedaron ahí de rodillas llorando. Sí, lloraron, se postraron, usaron el medio de gracia para interceder, pero luego se pararon y salieron e hicieron su trabajo. Repartieron el mensaje por todo el mundo para dar esperanza y salvación al mundo. Y hoy te toca a ti y a mí que nos levantemos y salgamos a hacer lo que Dios nos ha mandado. ¿Qué estás haciendo con el evangelio? ¿Qué estás haciendo con el decreto?
No seas un creyente pasivo que espera que Dios haga todo. Dios te ha dado el decreto para que lo uses. Así que toma decisiones que traigan vida en tu matrimonio. Toma decisiones que traigan vida a tus hijos. Toma decisiones que traigan vida en tu trabajo. Toma decisiones que traigan vida en tu iglesia. Deja de callar el evangelio. Alguien depende de tu obediencia. Alguien depende de tu obediencia, tu valentía. Alguien depende de que tú entiendas cuál es la guerra espiritual que se desata a nuestro alrededor. La bendición de Dios está sobre su pueblo. Así que seamos creyentes sabios en un mundo malo. En primer lugar, creyentes sabios que aprovechan las oportunidades de gracia, la oración. En segundo lugar, creyentes sabios que toman decisiones de vida por medio del evangelio. Y en tercer lugar y último, creyentes sabios y estratégicos en vivir para Dios. Creyentes sabios y estratégicos en vivir para Dios. Miren el versículo 11 al 17. Dice que el rey daba facultad a los judíos, eso es el decreto. Ahora anuncia lo que dice el decreto. Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Este era el nuevo decreto. Tienen poder, tienen autoridad, le estoy dando lugar para que ustedes ahora se levanten y puedan preservar su vida. Sigue diciendo el versículo 12, en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. ¡Wow! Creyentes sabios y estratégicos en vivir para Dios. En estos versículos del 11 al 14 explica que los judíos ahora podían preservar sus vidas, agruparse, pelear y quedarse con todos los bienes de sus enemigos. Ahora, ¿ustedes se dan cuenta de una cosa? ¿Se dan cuenta que el nuevo decreto no eliminó la batalla? No es que el nuevo decreto dice, y ahora ya estamos en paz, no hay problema, no hay guerra, no hay problema, ahora tenemos todas las cosas, hay una esperanza tremenda. No. El nuevo decreto no quitó los problemas que había en la tierra, no los libró de las pruebas que ellos debían atravesar, pero sí cambió completamente la condición. Eso fue lo que cambió por medio del nuevo decreto. Amados, Dios no siempre va a evitar la lucha en este mundo. El ser creyente no significa que tú vas a tener una vida tranquila, sin problemas, que se van a terminar las complicaciones. No significa que el evangelio te va a librar de las adversidades. No significa nada de eso. Pero sí garantiza la victoria por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sí te garantiza algo. No se los libró del problema, pero sí les garantizaba que podían pelear y que podían tener poder y que podían tener la victoria. Le estaba garantizando eso. Y lo mismo nos garantiza este decreto.
la salvación. Tenés victoria, tenés poder, podés salir adelante, pero necesitas mantenerte firme. Y lo vemos en Mardoqueo. Miren cómo cambió su manera de pensar, su manera de verse frente a los demás. Ahora Mardoqueo tenía una esperanza de vida y su imagen cambió a los ojos de todas las personas. El versículo 15 dice, y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. Y la ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. ¿Qué pasó con Mardoqueo? Antes de que saliera el nuevo decreto, porque antes de que saliera el nuevo decreto, Mardoqueo estaba en polvo y ceniza, vestido de lino, estaba vestido con esos vestidos que raspaban. Pero ahora, a través de la fe, a través de la esperanza que ahora tenía en el nuevo decreto, en vez de continuar en lamento, en angustia, él tiene una esperanza. Y esa esperanza le hace cambiar su apariencia por completo. ¿Se dan cuenta cómo la esperanza debe cambiar la vida de un creyente? Si tú tienes el decreto de vida, si tú has recibido el evangelio, esa esperanza debe cambiar tu actitud. Aunque no se van a eliminar las pruebas, las luchas, las adversidades, tú debes tener una actitud diferente por causa de la fe, por causa de la esperanza que tenemos en Cristo. Él ahora salió. Se había eliminado el problema, no, seguía estando. Los judíos seguían corriendo peligro. Pero Mardoqueo se vistió, salió, ya basta, ahora vamos a salir, vamos a enfrentar, vamos a ir adelante, y todo el pueblo con gozo. Creyentes sabios y estratégicos que viven para Dios. Si el decreto de vida ha llegado, vive para Dios, muéstralo en tu vida. Ya basta de vivir en tristeza, con caras largas, en mediocridad. Levántate y vive como un hijo de Dios. Muestra el gozo de Dios en tu vida. No porque ya no hay problemas en tu vida, sino por la esperanza que tenemos en la fe en Jesús. Los creyentes del pasado, lo vemos en la carta de Pedro, eran perseguidos. ¿A quién persiguen hoy? Eran matados, eran encarcelados, eran humillados en gran manera, pero dice en Pedro que ellos tenían gran gozo en su corazón. Hoy nosotros no somos perseguidos, no somos burlados, nadie te deja, llevas tu vida normalmente y vivimos con caras largas. Siempre angustiados, siempre con mala cara. ¿Dónde está el gozo de tu salvación? ¿Dónde está el gozo de la esperanza en el decreto que Dios ha dado sobre tu vida? ¿Saben por qué la gente no se convierte a Cristo? Porque Cristo no se ve en nosotros. ¿De qué Cristo le hablamos? ¿De qué esperanza le hablamos? ¿De qué gozo le hablamos? ¿De qué poder le hablamos? Si ese poder y ese gozo no se ven en nuestra vida. Pero dice que cuando veían esas cosas, los gentiles se convertían al judaísmo. Era algo tremendo. Era tanto el impacto que había en la vida de esos hombres que ahora se convertían. Es que estamos en otros tiempos. No, no es que estamos en otros tiempos. El problema es nuestra condición, nuestra situación. Que no nos esforzamos en vivir para la gloria de Dios. Los judíos en Susa, versículos 16 y 17 muestra que todos los judíos que estaban en el reino, en la capital de Susa, dice que se alegraron y se gozaron con la esperanza, con la fe recibida. Y al ver el gozo que había en ellos, las personas empiezan a volverse a Dios. ¡Qué tremendo! Toda la gloria siempre es para Dios. Hermanos, cuando la esperanza del evangelio mora en tu vida, mora en tu ser, cuando eso pasa, entonces debe venir el gozo y la alegría. En el Salmo 40 dice que el Señor se inclinó y nos hizo sacar del pozo de la desesperación.
del lodo cenagoso. Puso nuestros pies sobre la peña, sobre camino firme, enderezó nuestros pasos, puso cántico nuevo en nuestra boca. Lo verán esos muchos y se alegrarán. Y eso es lo que sucedía con ellos. Había una esperanza, había un gozo, había un cántico en su corazón por la esperanza de vida. Hermanos, cuando la esperanza del Evangelio mora en nosotros, debe venir el gozo y la alegría en el pueblo de Dios. Por más que nuestra vida corra peligro, por más que haya pruebas, por más que se levante lo que se levante, hay gozo en el pueblo de Dios. Ah, es que tengo una enfermedad. Ah, es que me pasó esto. Ah, es que me pasó lo otro. Eso no debe arrebatarte la felicidad y el gozo en el Señor. Esto fue algo increíble, porque el texto da a entender que la angustia inicial del pueblo judío se transformó en baile. En baile. Era un gozo. Empezaban a danzar en nombre de Dios. Era una alegría, un gozo tan grande que el pueblo del cristianismo hoy en día lo ha perdido. No hay gozo. Solamente hay gozo cuando tenemos plata. Solamente hay gozo cuando nos aumentan el sueldo o cuando conseguimos lo que queremos. Pero ¿qué gozo? El gozo en la adversidad, el gozo en la lucha. El salmista dijo: has cambiado mi lamento en baile, has cambiado mi lloro en alegría, desataste mi cilicio y me ceniste de alegría. Eso lo hizo el Señor por medio del Evangelio, por medio del Espíritu morando en ti y en mí. Y de la misma manera debe suceder con cada uno de los creyentes. Aunque aún estamos en las dificultades de este mundo. Hermano, cuán importante es nuestra apariencia frente a las personas que nos rodean. Cuán importante es cómo nosotros nos mostramos y cómo las personas nos ven, nos perciben. Jesús dijo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. El Señor les estaba hablando que se gocen y se alegren en medio de la adversidad y la dificultad. ¿Por qué? Porque grande es el galardón, porque grande es la esperanza que hay a través del decreto del Evangelio. Gózate y alégrate, vive de esa manera. Los judíos comenzaron a convertirse al ver la vida de estas personas. ¿Por qué se convirtieron en prosélitos, en seguidores? Porque el temor de Dios empezó a caer sobre ellos. Ellos empezaron a ver un pueblo que estaba condenado a la muerte, ahora de repente se emite otro decreto. ¿Cómo puede ser eso? Tiene que haber una mano por encima. ¿Cómo puede ser? Y encima, aunque aún el decreto a la muerte está vigente, ellos no paran de saltar y de festejar de alegría. Hay gozo en sus corazones, hacen banquete, están de fiesta, están de gozo. ¿Cómo puede ser que esta gente esté así? El temor empezó a caer sobre ellos y dijeron: yo quiero también ese Dios. Yo quiero ser parte de este pueblo también. Yo ya no quiero seguir de este lado. Eso es lo que debe pasar aún con el cristianismo, con cada uno de nosotros. Ahora, ¿está sucediendo eso en ti? ¿O aún sigues viviendo todos los días de tu vida con cara de amargado, siempre presentando tus quejas, tus angustias, siempre presentando tus problemas? Déjame decirte que de esa manera muy difícil alguien se convertirá. Muy difícilmente las personas que te rodean puedan volverse a Dios y quieran el mismo Dios que ti, porque ven todo el tiempo tu cara de amargado. Yo necesito esforzarme también, porque a veces también tengo mi cara de amargado, pregúntenle a mi esposa. Pero necesito esforzarme en buscar el gozo del Señor, en decir: Señor, ¿por qué estoy así? No quiero estar así. Quiero mostrarte a ti
Quiero mostrar tu gloria, quiero mostrar tu poder, quiero mostrar al Dios real que está en mi vida. Y que las personas que me rodean puedan ver que puedo tener gozo en medio de la adversidad. Amados, Dios no les prometió una vida sin luchas, pero sí una vida con herramientas espirituales por medio de la fe. Así que la sabiduría estratégica está en vivir de tal manera que otros vean a Dios en tu vida, que otros vean a Dios en tu actuar. El gozo del pueblo judío fue un testimonio tan fuerte para ellos, y de la misma manera debe ser un testimonio, un impacto tan fuerte para las personas que nos rodean. Así que sigamos firmes, no permitas que la batalla, las adversidades te roben el gozo, porque el gozo es parte de tu testimonio, de tu apariencia, de lo que tú muestras y hablas al mundo que te ve y te observa. Recordemos a manera de conclusión las palabras del apóstol Pablo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que en primer lugar, seamos creyentes, sabios en aprovechar las oportunidades de gracia por medio de la oración. Ora, intercede fielmente en la presencia del Señor. En segundo lugar, seamos creyentes sabios en tomar decisiones de vida por medio del Evangelio. Lleva el Evangelio, el decreto de vida a las personas que te rodean. Y en tercer lugar, creyentes sabios y estratégicos en vivir para Dios. Muestra a Dios a través de tu vida, a través del gozo, de la alegría, de tu apariencia, para que otros puedan venir al Señor. La bendición de Dios está sobre su pueblo. Así que seamos creyentes sabios en un mundo malo.